medio, pero es una persona bastante particular, cantó una canción con los olimareños, que es un dúo clásico medio, no sé, pero habla el vicepresidente. Nunca en las asunciones presidenciales había hablado el vicepresidente. Cuando Mujica anuncia que va a hablar el vicepresidente, que se llama, sigue siendo Danilo Astori, dice: bueno, y ahora les pido algo así, pueblo, te pido que escuches a Danilo, porque cuando uno tiene cierta edad tiene que tener la caja de herramientas aceitada, una cosa así. Y el concepto mecánico, si se quiere, del envejecimiento es una cosa que siempre emplea Mujica cuando habla. La caja de herramientas, que le suenan las tuercas, no sé, todo cuestiones así, y aparece mucho en todo este contexto la referencia, pero es un gesto político porque realmente hay una visión tan negativa del envejecimiento que evidentemente hacen una lectura de eso y muestran al otro como diciendo: miren que si yo me pongo lelo o me muero, o me enfermo o no sirvo para nada, hay otro que sí va a servir, que Danilo, ¿no? Que es un tipo con mucho prestigio político también, aunque tiene 3, 4 años de diferencia con Mujica. Lo que pasa es que tiene un aspecto mucho más prolijo, más juvenil, pero no es que sea el tipo de 30 años, nada por el estilo. Y digamos, como esto para llamarle la atención, porque cuando nosotros hablamos de política pública, obviamente no estamos hablando de la política partidaria en sentido estricto, si bien hay obviamente relación. Pero cuando hablamos de política pública, tenemos que tomar en cuenta el contexto simbólico en el cual se va a implementar esa política pública, en términos generales, es decir, qué visión tiene nuestra sociedad sobre el envejecimiento y la vejez, porque nosotros nos vamos a dar contra eso, y porque los propios agentes de la política van a participar de esa visión. Entonces es necesario que nosotros lo incorporemos como un problema. Pero también es importante cómo los conductores, los que forman opinión sobre las agendas políticas, generan un discurso que puede favorecer o no una política en clave de derecho. Lo que se sigue de estas perspectivas es una política asistencialista, no una política en clave de derecho. Por lo tanto, se plantea el desafío de las relaciones entre la academia, los ámbitos políticos, los distintos sectores de la sociedad, hacer cosas interesantes para empezar a movilizar esto y generar una ética también de la enunciación dentro de los sectores que tienen responsabilidad en nuestras sociedades para enunciar aspectos que sean consistentes con las nuevas perspectivas que hay sobre políticas públicas en envejecimiento. Y ahí los humildes trabajadores, investigadores como nosotros, que hacemos ese trabajo que es muy arduo de la investigación de campo y que sabemos que la investigación por sí sola no cambia el mundo, ¿no? Pero podemos llegar a también, si podemos generar una estrategia de generar conocimiento pertinente y generar una estrategia de incidencia política del conocimiento, podemos llegar a contribuir a modificar algún aspecto, y bueno, en esos procesos estamos. Tiene algo de utópico, es cierto, pero tiene algunos efectos concretos en las políticas públicas, y en Uruguay alguna cosa hemos podido comprobar al respecto. Bueno, era eso lo que quería transmitirles. Les agradezco mucho la atención y esperemos encontrarnos pronto y seguir discutiendo sobre estas temáticas, y por supuesto quedo a las órdenes para las preguntas que les quieran realizar. Gracias. Pues tenemos un par de minutos para algunas preguntas. Realmente hemos escuchado como que 3 partes. Yo pensaría, ¿no? La similitud entre las 2 naciones y específicamente en estas 2 instituciones, porque la UNAM, cabeza del sector educativo, nuestra alma mater, y la Universidad de la República es la más importante de Montevideo. Pero eso nos asemeja. Lo que nos distancia es la incidencia tan directa que tiene en Uruguay con las políticas públicas derivadas
de los estudios que generan ellos. Y no es que a nosotros nos desoigan, lo que pasa es que la cercanía, o al menos esa es la percepción del gobierno con la universidad, hace un catalizador importante de cómo se instrumentan las políticas públicas. Nosotros aquí generamos muy importante investigación, pero tenemos que pasar por diferentes entidades, desde la Cámara de Diputados, senadores, hacer cabildeo. Y bueno, tenemos afortunadamente una representación del líder de nosotros, que es nuestro rector. Sin embargo, la incidencia sí se ve permeada. Ese es un nivel. El otro nivel es cómo vamos abriendo la brecha en una temática que a todos nos compete. Hace poquito, dentro del SUBIER, se generó un programa con una persona que venía para sensibilizar sobre el proceso de envejecimiento, y era Walter Velázquez, y a mí se me quedó mucho una frase que dijo: si tenemos suerte, ¿no? Y había como 500 personas ahí, casi todos llegaremos. Algunos tal vez, señalaba muy graciosamente así al aire, tal vez tú no llegarás a viejo, pero todos los demás tenemos una gente, un viejo o una vieja dentro de nosotros, y lo que deseamos es llegar a viejos, porque los que no lleguemos a viejos, pues nos habrá pasado otra cosa, que no es precisamente la vejez. Entonces, yo creo que esta intención de abrir el espacio a la discusión, al interés por este fenómeno inescapable del desarrollo humano, es labor de todos nosotros, ¿no? Y de eso fue sensible el rector cuando gestó lo del programa sobre envejecimiento en la universidad, y siempre lo digo, fue una excelente y muy afortunada designación como primera coordinadora a la doctora Verón. Entonces, ese es el segundo punto, con el reto de tomar un tema que es tan sensible a diferentes niveles, económicos sí, políticos sí. ¿Qué pasó? Yo diría realmente de desarrollo humano sí, aunque aquí lo tocamos un poquito, pero creo que esa es la labor dentro de este segundo nivel, que debe salir esa voz de instituciones como la de nosotros, que combina la juventud con la madurez, con la vejez, que hace este binomio estudiante-maestro. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, yo pensaría que es un poco más académico, esa aproximación a la temática desde lo cualitativo. Yo creo que la validación del dato, de eso que llamamos un dato duro, no porque tenga atrás de eso una denominación de regresión o de estadística multivariada, sino que es un dato duro porque fue extraído de la realidad, de actores que, como dicen las novelas, ¿no? Viven historias originales, ¿no? Yo creo que ahí la creatividad del investigador social se reivindica, y yo creo que el asunto de que ahorita nos muestren aparentemente esto que dice tan aparentemente sencillo, es todo una labor de ver la realidad con unos ojos escudriñadores, no sesgados, y saber que analizar un proceso tan sensible como es la vejez con unos ojos que no están sesgados, ahí es un elemento de metodología difícil. Eso lo comparto con la gente que viene de otras instituciones, que no debemos tenerle miedo al proceso de metodología. Al pensamos de alguna manera,
usualmente la metodología se hace todos los días, nos levantamos, desde que nos levantamos y hacemos un proceso para funcionar. Esa metodología de lo cotidiano nos hace un día productivo o no, lejos de la aproximación económica, productivo de significación. Y yo creo que este tercer nivel es importante porque estamos abriendo campo, abriendo brecha. Es nuestra responsabilidad desagregar los significados negativos de los que hay definitivamente con nuestra tradición, y yo lo rescato así, indígena. Al anciano se le busca por la sabiduría, y aunque puede ser sesgado, creo que es un valor que podría permear y facilitar una resignificación de una etapa de vida que nos puede hacer un poco más sabios, ¿no? Entonces, yo identificaría estos tres niveles. Me siento especialmente privilegiada de que el director me haya permitido ser representante de nuestra facultad ante el SUIEB, y en verdad creo afortunada la posibilidad de abrir estos campos, este diálogo con colegas de Uruguay, y el desafío es hacer la sinergia para trascender y hacer casi un movimiento no de dignificación a la vejez, porque eso implicaría que la estamos degradando, no, sino de un conocimiento de una nueva etapa, de la etapa a la que todo el mundo aspiramos llegar, aunque no tengamos la conciencia de tenerlo, ¿no? O sea, en vez de decir, no hombre, no quiero llegar a viejo, no, qué horrible cosa, al contrario, enseñar con acciones, con la vivencia enriquecida, que llegar a la vejez es un privilegio, ¿no? Y termino con algo que yo le decía mucho a mi madre adorada, que rebasó los 80 años, lo tengo como convicción. Le decía, madre, enséñenos hasta el último momento de su vida a llegar, enséñenos, porque usted tiene el honoris causa en la vida. Rebasar los 80 años ya es sabiduría. Cómo llegar a la transición es un desafío. Cómo morir bien, cómo vivir. Para morir bien hay que saber vivir bien. Yo creo que eso nos lo enseñan los ancianos que son felices e integrales. Entonces, el mejor deseo es que todos nosotros lleguemos a ser ancianos felices e integrales. Dejamos abierto el diálogo para algunos que dicen que sí, y deben tener algunas dudas. Tenemos un par de minutos. Sí, adelante. Yo tengo esta inquietud. Cuando se habla de significación social del envejecimiento, me acude la idea de estereotipos, ¿no? Como significación social en las políticas públicas. Yo no veo que en México se esté implementando lo que dice la Convención de Viena o la de Madrid sobre el envejecimiento, en el sentido de hacer visibles estos estereotipos que se me ocurren, bueno, independientemente de cualquier medio, por ejemplo el legal, ¿no? Para que de ahí se puedan agarrar las políticas públicas. Entonces, bueno, yo pregunto esta situación cómo es en Uruguay. Bueno, en Uruguay tenemos un Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez que promueve una serie de acciones. Uno de los criterios en cuanto a la política pública sobre el envejecimiento es el relacionamiento entre los sectores de política y la academia. No solo con la sociedad civil, sino también con la academia. Que puede ser considerada parte de la sociedad civil, pero está especificada. En ese sentido se nos convoca a nosotros para participar en el debate y nosotros incluimos esto en la agenda. No tanto porque los otros no lo tuvieran claro, sino porque, bueno, digamos que parece que siempre las prioridades son otras, y esto es como una especie de, la cuestión de la imagen social del envejecimiento, de los estereotipos, de acciones tendientes a cambiar esa significación social.
nosotros adoptamos el término significación social porque nos permite dialogar con la idea de la representación social y con otras perspectivas que tenemos en la región, cuando digo la región o subregión nuestra, que viene a ser el Cono Sur, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, que no están de acuerdo con la idea de representación, entonces nosotros adoptamos esto. Siempre Uruguay tiene un lugar como de mediador ahí. Y en el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez hay acciones tendientes a abordar esa temática. Lo que hemos podido implementar como país, digamos, ¿no? Nosotros no estamos en ese trabajo, somos académicos, pero todavía es insuficiente, pero está planteado, hay un plan de acción que tiene planteado múltiples cosas, entre otros la transferencia de recursos a las propias organizaciones de la sociedad civil para que trabajen ese tema, con un destino específico de trabajar ese tema. Además de las campañas que ha habido, ¿no?, en una serie de temáticas sobre derechos, sobre difusión de los derechos de las personas adultas mayores. Hay un gran paso que no hemos podido dar, que es uno de los que todos tenemos claro que es un paso estratégico, pero no lo hemos podido dar, que es la inclusión de esta temática en el sistema educativo formal de una forma actualizada. Está incluido de una forma un poquito artesanal, podemos decir, que hace que no sea efectivo. Pero incluir en el sistema educativo formal esta dimensión es un paso que está previsto en el plan, pero que todavía no se ha podido dar. También implica la transferencia de recursos a las instituciones académicas para investigar este problema y proponer acciones. De hecho, cuando hay un convenio entre la Universidad de la República, o concretamente el MIER, y el Ministerio de Desarrollo Social para apoyarlos a ellos en el relacionamiento con la sociedad civil, cosa para lo cual ellos tienen problemas. Nosotros funcionamos como intermediarios ahí, ¿no? Porque tenemos una independencia de relacionamiento con la sociedad civil y con el Estado sin tener compromisos directos, sobre todo con el Estado. Lo que sucede es que nosotros en general incluimos alguna cláusula en los convenios que implica la investigación de estos temas, concretamente de este tema, o de temas que están directamente ligados a la problemática de la participación. No nos daba el tiempo hoy, pero hoy en el curso, hoy de tarde vamos a ver algo sobre eso, pero no nos daba el tiempo hoy en esta charla, pero otra línea fuerte de investigación nuestra tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Y sí, esas son las acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional. El problema es que es una política que está definida en sentido global y local. Y la realidad a nivel local es muy heterogénea, ¿no? Cualquier país más o menos. Pero por lo menos se están haciendo cosas. ¿Cuál es uno de los principales obstáculos para llevarlo a cabo? Además del económico y de los recursos sociales, etc. Es la formación de recursos. Yo no sé cuál es la situación en México, pero para mencionar el campo de la salud nomás, hay muy poca gente formada en envejecimiento, efectivamente, en el campo de la salud. Esa es una materia que tienen, pero que después no saben nada de envejecimiento cuando ingresan. Y los especialistas son pocos. Y eso en el campo de la salud, que es donde más tradición hay de abordaje de la cuestión del envejecimiento. En otras disciplinas, lamentablemente sigue siendo muy malo. Entonces, lo que sucede es que los profesionales o los técnicos que van a llevar a cabo parte de las acciones son terriblemente, están mal, no solo que no están bien informados a veces, sino que son muy prejuiciosos respecto a la propia vejez y el envejecimiento. Y entonces eso hace fracasar las acciones, porque justamente hay un proceso de traducción ahí, dijeron los sociólogos de la comunicación, hay una traducción que es eso de traductor y tradictor. Lo que se va a hacer dista mucho de los principios que guían en la política. Porque hoy en la mañana yo vi en las noticias que los especialistas en geriatría se titulan alrededor de 35 al año. Una situación que en México, por lo que acaban de decir, es que no existe
personal académicamente preparado para atender a esta población que día a día estamos hoy en México siendo mayor, ¿no? Y no nada más algo es peor, ¿no? Que la geriatría es una especialidad médica, o sea, atiende la patología, la enfermedad, no el proceso mismo del envejecimiento, ni todas las otras dimensiones, que ojalá todos los geriatras pues también fueran gerontólogos, Sí, ¿no? Esa es la cuestión también. Que además de que ellos son pocos como especialistas en cuestiones médicas, ¿no? Tienen una visión, pues nada más, que atiende, digamos, que no es menor, digamos, es muy importante, ¿no? Pero hay cuestiones como esto que bien mencionaba Fernando, la cuestión de los entornos sociales, propicios, ¿no? Que son muy, muy importantes, que ahí se ve pequeño porque no se ha desarrollado más investigación, pero es central, es central. El entorno el entorno te hace, ¿sí? Si las calles están mal pavimentadas, si hay ruido, si hay estrés, si hay contaminación, si ya tu paisaje, que eran árboles, ya hay edificios, si tú los puentes los tienes que superpasar o bajar por túneles increíbles, o sea, todo eso nos hace. El entorno también es esta cuestión de cómo nos estamos relacionando. Y esto por ejemplo, es lo que, desgraciadamente, pues por eso tenemos que compartir también con los médicos, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí se me hace como que este edadismo, o viejismo, permea tanto la mentalidad y la vida, como usted inició diciendo, incluso de la gente que implementa las políticas públicas de los medios de comunicación. Entonces se me hace como que es un trabajo también como de conciencia interior. Digo, a lo mejor eso no se puede llevar a cabo en una política pública, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ¿qué tanto miedo tengo, como señalabas con los estudios, a la muerte? Entonces mejor ni tocamos ese tema, o sea, ni siquiera lo exteriorizamos, ¿no? Que yo creo que sí independientemente de las políticas públicas o las medidas jurídicas que se puedan tomar, también hay que meterse como en ese proceso interior, porque bueno, yo parto de ahí, ¿no? A lo mejor otro profesionista me dirá que parte de otro lado, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿cómo se puede resolver, no? Bueno, estamos lejos de saber cómo resolverlo, no, claro. en ese sentido, pero a ver, lo que sí podemos decir es que, por lo menos desde nuestra experiencia, un proyecto que nosotros estamos generando nos está costando trabajo porque es un proyecto bastante ambicioso, de acuerdo a la idea que tenemos, es la generación de un observatorio del envejecimiento y vejez, que no solamente haga un seguimiento de los datos sociodemográficos y de algunos indicadores que nos puedan permitir ir evaluando elementos en estas tres áreas, ¿no? En las tres áreas definidas por el Plan de Acción de Madrid. Está dicho por CEPAL en un montón de documentos y el área más difícil para generar datos es el área de entorno. Y no hay base de datos, hay que crearlos, hay que construirlos. Y muchos datos son, en principio, cualitativos, cosa que hace también más difícil el manejo de los datos cualitativos. Yo, para mostrarles poquita cosa, tuve que ilustrar con ejemplos para poder transmitir a qué alude eso. En otro tipo de datos es más fácil de mostrar, ¿no? Y eso que nos sucede acá en una charla con gente que está interesada en la cuestión del envejecimiento, imagínenlo, si bueno, en 5 minutos díganme cuáles son los problemas que tenemos de envejecimiento, y voy a tener que dar. Pero la idea es que el observatorio vaya haciendo un seguimiento de los distintos campos que vamos definiendo de forma consistente el Plan de Acción de Madrid. Y a los acuerdos internacionales, los instrumentos, como decía en la frase de la Corte Interamericana, que vamos generando. Y por lo tanto comprometer al Estado a cumplir o no cumplir. Y hacer informes periódicos y generar informes con accesibilidad, es decir, que estén disponibles en las páginas, de datos sociodemográficos, de seguimiento de las políticas y de seguimiento de la imagen social del envejecimiento. Por ejemplo, hacer estudios periódicos sobre la prensa, cómo se maneja la cuestión del envejecimiento y la vejez.
y desde ahí contribuir, porque no vamos a ser nosotros los que generemos este cambio, obviamente, pero contribuir a que el tema, en principio, tenga visibilidad, a que se vea que es un tema que puede ser evaluado y seguido, y que si alguien tira un enunciado, como suelen hacer los políticos, lo vamos a seguir a ver si ese enunciado se cumple o no se cumple. Y bueno, y tratar de dar información confiable sobre eso, para juicio de toda la sociedad, obviamente, ¿no? Y también apuntando a generar conciencia entre los que tienen distintos niveles de responsabilidad en el campo de la salud, de la educación, de las políticas públicas de otra índole, ¿no? En ese sentido yo creo que no, es difícil, es cierto, pero no debemos abrumarnos por eso, porque hay acciones que efectivamente podemos hacer. El asunto es que obviamente pasa por nuestra decisión de buscar, generar información seria y pertinente, y después buscar incidir con esa información a través de mecanismos que sean pertinentes para cada realidad, obviamente, ¿no? Eso es nuestra experiencia. No estamos satisfechos con el punto en el que estamos. Quiero adelantar esto, no transmito esto desde una sensación de qué satisfechos estamos. No, nos falta mucho. Pero bueno, tenemos como una estrategia, digo, en el nieve, tendiente a eso, digamos, ¿no? Y a generar ese instrumento del observatorio y por lo tanto guiar nuestra investigación, que nuestra investigación alimente ese observatorio, y que eso nos vincule también con la sociedad civil. El primer estudio de prensa que nosotros hicimos, que fue casi un experimento, lo hicimos con una sociedad de adultos mayores. Porque en la sociedad de adultos mayores había algunas señoras ex periodistas de 80 y pico de años, ex periodistas ellas, que habían sido feministas de la década de 50, de 60, y que se habían dedicado al feminismo y al periodismo. Y ellas estaban alarmadas por el uso que se hacía, o mejor dicho, el sentido en el que aparecía la idea de vejez y envejecimiento en la prensa uruguaya. Y ellas siempre, nosotros las escuchábamos decir eso, y se quejaban de eso, entonces fuimos y les propusimos, ¿y por qué no hacemos una investigación? ¿Por qué no sistematizamos eso? ¿No? Y esa fue la primera experiencia en esta línea que hicimos de investigación, que fue una experiencia sui generis de investigación, acción participativa, porque para nosotros también era de alguna forma intervenir en la organización de la sociedad civil y generar conocimiento, donde lo que estábamos generando conocimiento no éramos nosotros los académicos únicamente, sino que era la propia organización de la sociedad civil. Pero bueno, digo, como que hay estrategias que se pueden seguir y que, claro, pasan por el análisis y la perspectiva que pueda tener cada uno en su lugar. Ahí yo no me animo a meterme en la realidad mexicana. Y es cierto lo que decía María, hay una accesibilidad en Uruguay, en primer lugar, porque es más pequeño, ¿no? Si en México, si en el DF hubiera 1,5 millones de personas, y habría más posibilidad de encontrarse con un conocido en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, en una oficina pública. Pero también es cierto que pasa que en determinado momento quien asume como directora del IN Mayores, del Instituto de Personas Adultas Mayores en el Ministerio de Desarrollo Social, es una ex alumna nuestra. Y por lo tanto ella es muy consciente de esto, de que cualquier plan le iba a fracasar si no contaba con recursos humanos calificados. Y por lo tanto empezó a traer gente, a llevar gente de la que de alguna forma el NIVE había incidido en su formación. Y eso también nos da como un relacionamiento, más allá de que no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay un relacionamiento más fluido, ¿no? Podemos discutir mucho en una reunión y después nos vamos a tomar una cervecita y vemos cómo andás, tanto que no te veía, y no sé qué, y no te fue. Pero eso es cierto, esa accesibilidad. De hecho, yo creo que es mucho más difícil en un país y en un estado de las dimensiones del mexicano, ¿no? Pero, de todas maneras, eso es un problema que hay que ver cómo se aborda. O sea, no es algo que no posibilite la acción. Una pregunta. En la tarde, ¿qué temas son los que se van a abordar? ¿Son diferentes a estos? Sí, porque en la tarde tenemos un curso que empezó la semana pasada y hoy tiene su penúltima clase. Y hoy, además de trabajar con
producciones que están haciendo algunos que los participaban, todos los participantes en el curso, vamos a trabajar también sobre la cuestión de la investigación de la participación de la sociedad civil en la escuela, que es otra de las líneas nuestras, porque les quería transmitir alguna idea a la gente que está haciendo el curso. Podemos dejar enfilada la finalización del curso, que es el día de mañana. Bien. Bueno, yo les agradezco mucho el interés, la atención y el respeto con que me han escuchado. Para mí es muy lindo estar acá y esperemos vernos pronto en otra instancia por el estilo. Y bueno, el que quiera ir por Montevideo, en su casa, las puertas abiertas. Pero antes de terminar, nosotros que somos protocolarios, Gracias, en nombre de la Facultad de Psicología por tu conferencia. Y es el momento en que aplaudan.